Buenas tardes, queridos amigos del Notición CRT. Este es su programa Un Café Con. El programa que tiene un nuevo formato diferente a todo lo que hemos visto, unas entrevistas sin guión, pero con una temática clara y específica. Les comento que estamos patrocinados por la panadería y repostería Las Mil Delicias, al igual que Antojos Coffee en el municipio de San Bernardo. Restaurante Raza Gastrobar en el municipio de Montería y también Asimevet, Asistencia Médica Veterinaria del municipio de Turbo. Bueno, el café hoy me lo voy a tomar con una persona que, bueno, muchos aquí en CRT conocen, monteriano, pero creo que es ceretiano de corazón. Yo creo que ha movido muchos corazones con sus predicaciones. El invitado de hoy es el padre Gustavo Castaño. Padre, venga, tómese un café conmigo, disfrutemos este café. ¿Cómo estás? Bien, Lucho, qué gusto. Igualmente, Tavo. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Gustavo Castaño? Bueno, yo soy fundamentalmente una persona enamorado de la vida, enamorado de la docencia, enamorado de las nuevas generaciones que pueden transformar el país y que no son ciudadanos de una región, sino que son ciudadanos del mundo. Bueno, ¿cómo es que un joven que vive en toda la 41, en ese momento que era al frente del Palacio de la Rumba, termina siendo sacerdote? Vale, quizás mi mamá era una persona muy de iglesia, desde niño siempre estuvimos en el contexto de iglesia y desde allí creo que brotó esa semilla de amor a Jesucristo, al Evangelio, a la iglesia y al servicio de la comunidad. Te quedaba cerca también la parroquia Sagrado Corazón, ¿no? Correcto, a 3 cuadras de mi casa y ahí pasábamos la felicidad de ser niños, de ser jóvenes, de construir con otros sueños y horizontes. Bueno, Gustavo, ¿cuántos años llevas ya en el ministerio sacerdotal? 30 años. Acabé de cumplir, ¿verdad? Muy contento de todo lo que se ha sembrado, de lo que se ha podido inspirar en los demás. Ya. Estuviste en Roma. Cuéntanos un poco de esa experiencia como estudiante en Roma. Fuiste por una licenciatura y viniste el doctorado. ¿Cómo es la cosa? Bueno, cuando terminé mi formación y empecé mis primeros años de servicio sacerdotal, inmediatamente me invitaron a participar precisamente en estudios superiores. Sí. Y me gané una beca y me fui a estudiar en Europa. Y ahí estuve casi 6 felices años de mi vida como estudiante, como cualquier estudiante, montado en bus, con mi morral al hombro, poniéndole ganas a la vida y sobre todo aprovechando esa experiencia de multiculturalidad. Porque quizás lo más bonito de mi estudio no fue lo cognitivo, sino que en el escenario donde estaba al lado de irlandeses, japoneses, tenía un compañero de Sri Lanka, tenía un compañero también de las islas Fiji, del mundo entero. Entonces, se tiene una visión cosmopolita de la situación allá en Roma. Total, a mí de las cosas que nunca se me olvidan era que tenía un compañero de Indonesia. Y obvio, estoy hablando de 20 años atrás. Y cuando le enviaban el periódico de su región, me llamaba mucho la atención que mientras nosotros leemos el periódico de izquierda hacia derecha, el periódico está al revés. Y todos los grafemas de ellos, yo obviamente no entendía nada, pero... Como los hebreos, más o menos. Más o menos, pero la visión de esa gente tan fantástica. Por ejemplo, la gente que me impactó muchísimo eran sobre todo los asiáticos. ¿Por qué? Por su manera, dijéramos, simbólica de leer la vida, los imaginarios culturales, sociales, las construcciones de pensamiento de ellos, mientras nosotros, por ejemplo, somos todavía muy filosóficos, demasiado deudores de Aristóteles y de Sócrates. Muy románticos, por decirlo de alguna manera. Esa gente va es como a la profundidad del ser, tienen la trascendencia a flor de piel cuando te hablan.
siempre te impactan con su manera de ver, por ejemplo, la manera de ver ellos el arte, la manera de ver la música. Mientras nosotros la música, dijéramos, hace parte de nuestros componentes culturales, para ellos la música es todo, viven como un mundo musical, pero que brota de dentro de la interioridad de ellos. Pero cuando hablamos de música en el contexto clásico, no en el contexto de la música que conocemos aquí, ¿cierto? Claro, por supuesto. Pero también esa gente tiene diversos géneros musicales. Estoy hablando sobre todo de la gente de Asia. Sí. Y aprender a escuchar como sus sonidos. También tengo unos compañeros africanos. Y por ejemplo, una de las cosas que más me impactaba era sobre todo la gente que era de Nairobi, en Kenia. Y eran de etnias como los Zumburu, etcétera. Y como esa gente toda la vida está relacionada con la música y la leen desde la música y la interpretan desde la música. Y también han hecho como un trabajo intercultural de evangelización a partir de esa cultura musical, ¿no? Sin duda. De hecho, creo que lo que más resonó en el Vaticano fue cuando se inauguró el Sínodo de África y ellos trajeron todos sus instrumentos, sus vestidos, sus simbologías. O sea, es fantástico, es otro mundo. Vale. Y para sintetizarte, Lucho, yo creo que fue sentarme con el mundo entero. Y no fueron los conceptos que renové, sino aprender a ver la vida con las ventanas del mundo entero abiertas. Ok, eres doctor en teología litúrgica. Sí. Bueno, sí. ¿ha cambiado mucho la liturgia desde el Concilio Vaticano II ahora o seguimos estando todavía metidos allá? Yo creo que cambiaron los documentos, pero no las estructuras mentales. Yo creo que todavía estamos en una deuda con el Concilio Vaticano II, que fue el pulmón que renovó la iglesia. Ya. Pero infortunadamente, bueno, los cambios también requieren ventanas de tiempo prolongadas y estamos todavía, dijéramos, muy en ciernes de un verdadero cambio, de una revolución en el mundo de la iglesia y en el mundo de la liturgia. Porque para que la liturgia se renueve, tiene que haber un cambio en las estructuras mentales de quienes la... Ok, vale. Eres actualmente rector del Colegio Pablo VI. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Estamos hoy desde las instalaciones del Colegio Pablo VI. Yo creo que mis compañeros de generación deben estar diciendo, qué envidia. Porque miren cómo ha cambiado el colegio. Estamos acá desde el Pablo VI, desde el patio, y eres rector de este colegio. ¿Cómo es eso que te mandaron a CRT a cerrar el Colegio Pablo VI? Bueno, veníamos de una crisis financiera muy grande. Sí. El nivel de cobertura era muy insuficiente. Teníamos 270 alumnos y cada vez descendíamos más. Pero quizás no era porque CRT no necesite colegios privados. Quizás era un poco porque teníamos un colegio hecho a nuestra medida y no un colegio hecho a la medida de los desarrollos de los tiempos y de los cambios culturales. O sea, estábamos atrasados. Estábamos un poco atrasados. Sí. Por ejemplo, yo creo que en educación juega un papel fundamental cosas como dónde pones el inglés, ventana para abrir el mundo, dónde colocas el mundo de la tecnología, ventana para abrir el mundo. ¿De qué te sirve todos los vaciados conceptuales y todos los referentes conceptuales que recibes en un aula? Y eso, cómo te construye herramientas para enfrentar el mundo y cómo son herramientas para una vida de calidad y digna. Entonces, todo eso nos tenía todavía como en medio de apenas de pininos. Y bueno, gracias a Dios tenemos un excelente staff docente, sí, visionario, prospectivo, muy joven. Y también tenemos que decirlo, las universidades han cambiado también los perfiles de formación de sus docentes y eso también ha ayudado mucho a sintonizarnos y a sincronizarnos con el tiempo. ¿Qué hiciste para no enterrar el colegio? Para no venir a darle la cristiana sepultura. Vale, yo creo que lo primero fue un poco como enamorar y apasionar a los estudiantes y a los padres de familia
de un universo de ideas y de pensamientos que no solamente eran una utopía, sino que se podían hacer realidad. Por ejemplo, cuando yo llegué al colegio se hablaba del inglés por niveles que tiene la Universidad de Córdoba. Sí. Y yo no entendía cómo un estudiante ve inglés desde preescolar y luego está 11 años entre primaria y bachillerato y salía sin hablar inglés. Yo no entendía cómo un estudiante pasa 15 años, los 4 de preescolar y los otros 11 años de la primaria y del bachillerato, y por ejemplo sale viendo matemáticas desde que llega y termina 11 mirando cálculo, y al final ese estudiante, dijéramos, con la matemática no construye nada, no hace nada. No hay un pensamiento matemático. Así es. Y luego cómo aplica el conocimiento. Claro. Entonces empezar a trabajar con ellos como todo eso y empezarles a mostrar que la ciencia solo tiene sentido cuando es aplicada. Entonces eso empezó a meterle magia al mundo académico del Pablo VI, y de hecho hasta antes de la pandemia teníamos más de 600 estudiantes. Wow. O sea, triplicado 2 veces el asunto, sí, frente a lo que habías encontrado, ¿no? Sin duda. Y no solamente fue como como la prueba de fuego levantar el colegio, sino pasar 2 años de pandemia y poder resistir con sanidad financiera, con sanidad académica e institucional, sobrevivir a una pandemia. ¿Y qué piensan ahora? ¿Qué piensa el obispo ahora que ve los resultados de no haber cerrado el colegio? No, yo creo que la iglesia siempre va de la mano con la educación. Ya. Y sobre todo porque, dijéramos, no podemos tener una visión tan cortoplacista simplemente de evangelizar desde los púlpitos a las personas que tenemos al lado. Aquí tenemos las futuras generaciones. De aquí salen los alcaldes, los concejales, de aquí salen los médicos, los abogados, las personas que ejercen ciencia y artes en nuestras ciudades, y formarlos es perfilar un pensamiento. Tenemos algunos amigos que nos están siguiendo en las redes en este momento. Está Irina Hoyos, está desde Magdalena viéndonos. Janina Vélez, un saludo para ella. Cristian Barrera, Carlos Orozco, el padre Carlos, nos está viendo. Olga Carvajal, buenas tardes. Xiomara Soler, desde Cajicá, Cundinamarca, nos está viendo. Felicitaciones, excelente espacio. Carlos López Isa, también nos está viendo. Excelente personaje, nos dice Jair Padilla. Salen Jairo Sumaqué, Duque Castillo Alexander, nos está viendo desde Turbo. Arbey Meléndez, saludos a la mesa de trabajo. Maximiliano Gómez, excelente Lucho, felicitaciones por este programa y exaltar la participación del padre Gustavo. Bueno, padre, frente a todo esto, nos habías comentado que habías estado en Roma y habías tenido una visión muy variada, diversa, de muchos actores que interactuaron contigo en ese momento como estudiante. ¿Hay algún modelo pedagógico que te haya impactado y que creas que vale la pena replicarlo o lo has replicado acá en el Pablo VI? Bueno, yo creo que hay modelos exitosos de educación en el mundo. Sí. Obviamente, mientras un modelo entre en diálogo con las culturas y las riquezas culturales de las regiones distintas y las cosmovisiones distintas del mundo. De nada nos serviría hacer un trasplante o una traslocación de un modelo para otro lugar sin tener en cuenta como las originalidades y la autenticidad de una cultura. Total. Yo creo, por ejemplo, poderosamente que tenemos modelos que son fantásticos. Por ejemplo, el modelo japonés acaba de hacer una transformación, ya era exitoso, y acaba de hacer una transformación bastante significativa a su modelo educativo, donde, por ejemplo, las matemáticas están puestas en función de engendrar no simplemente un muchacho que domine ecuaciones, un muchacho que domine radicación, potenciación, etcétera, sino un estudiante que sepa matemática financiera
y sea capaz de planear su vida, Total. proyectar su vida financiera y manejar, no como un empleado, sino como un creador de trabajo, su propia historia. Así es. Hace algunos años tuvimos un ministro de Hacienda, creo que lo recuerda, Rudolf Holmes. Sí. Él decía que nosotros, los colombianos, no estábamos preparados para tener un salario mínimo. En ese momento era de 200.000 pesos, pero no estábamos preparados para tener un salario mínimo de 1 millón. Casualmente porque no teníamos educación financiera. Y de hecho uno ve en estos momentos el día sin IVA y ves cómo sale toda la gente para allá. Y uno dice, tenía toda la razón este señor. Claro. ¿Es aplicable ese modelo? Es que finalmente, dijéramos, la educación en Colombia ha tenido elementos muy interesantes. Por ejemplo, los estudiantes nuestros en ciencias, Sí. ¿verdad?, tienen 3 habilidades grandes y una de ellas es la interpretación de fenómenos y dar razón de ellos. Entonces, la educación en Colombia ha estado puesta en torno a las habilidades que desarrollan. Claro. Pero luego, donde está esa gran fortaleza, también hay unas grandes debilidades. Y es que hemos impartido 14 áreas con un sinnúmero de materias, pero todas sueltas y al final poco aplicables. Y como vasos incomunicados e inconexos. Por ejemplo, mirar que un estudiante no encuentra relación entre lengua castellana y lo que ve en física, entre química e informática, etcétera. O sea, son como si llenaras, ¿verdad?, tanques, pero ninguno de ellos tiene conexión. Entonces, eso no lo tienen los modelos, por ejemplo, el finlandés no lo tiene, eso no lo tiene el modelo japonés, eso no lo tiene, por ejemplo, gran parte del modelo chileno, porque incluso el modelo estadounidense es un modelo de la transdisciplinariedad, de la interdisciplinariedad, en donde un saber complementa al otro, dialoga con el otro, construye diálogo de saberes y desde allí se desarrolla. Pero aquí tenemos ruedas sueltas en el conocimiento, por lo que me dices, ¿no? Sí, claro. Y está suelto porque lo que lo une es precisamente la aplicabilidad del saber. Y todavía tenemos un estudiante que, dijéramos, tiene una visión enciclopédica del conocimiento, pero no pragmática del conocimiento. ¿Cómo hacer para que eso cambie, Gustavo? Bueno, no es tan fácil, eso es una suma de variables. Pero quizás la variable más grande tiene que ser la formación de los docentes. Ya. Y allí me temo que tenemos bastantes dificultades, porque en las universidades locales el estudiante sale con un océano de saberes, pero con 1 centímetro de aplicabilidad. Ya, o sea que la revolución o el cambio de todo esto hay que hacerlo desde la misma universidad. Desde las facultades de educación. Ahí está la clave. O sea, y es que tú lo notas, por ejemplo, cuando tienes equipos de docentes con varias procedencias y con, dijéramos, varias raíces académicas. Por ejemplo, Pablo VI en este momento tiene docentes de varias raíces académicas, de varias escuelas de formación. Y te das cuenta, por ejemplo, que los que más se acercan a la aplicación del saber son docentes que o vienen de escuelas que no son de pedagogía o docentes que vienen de otras universidades del país. Pero un rector puede también estructurar su cuerpo docente, es decir, yo quiero un cuerpo docente así y puede hacer todo lo posible por capacitarlos y hacer de su cuerpo docente el ideal que él cree. En este caso, pues de pronto el padre Gustavo, ¿no? Bueno, sí, obvio. Yo creo que los docentes también están en la actitud de el aprendiz permanente, de quien no se cree José Celestino Mutis, sino una persona que está siempre indagando, investigando, resignificando, recreando, y no solamente desde el campo metodológico, sino desde el campo epistemológico. Ya, y yo creo que hoy debe ser un poco más complejo ser docente, ¿no? Ya que los muchachos con esto tienen el conocimiento a un touch. Sí, entonces, claro. O sea, ¿cómo soy creativo yo frente a todo eso? ¿O cómo hago yo para enamorar a mis estudiantes para que me sigan, ¿no? Claro.
Yo creo que la tecnología, que debe ser una de las banderas del siglo XXI en la educación, porque simpáticamente la pandemia nos hizo reconciliar con la tecnología. Claro. Pero infortunadamente la educación, una vez hemos ido superando los estragos de la pandemia, volvimos a abandonar la tecnología. ¿Por qué pasa esto, Gustavo? Porque los docentes no están formados para ello. Porque los modelos académicos que nos inspiran son modelos, pudiéramos decir, pretecnológicos. Ok. Porque fundamentalmente, dijéramos, yo creo que tenemos como una nostalgia del pasado antes que una visión de futuro. ¿Cómo enfrentó el padre Gustavo como rector la pandemia en ese marzo del 2020? O sea, ¿qué pensó esa mañana cuando no hay más clases, los muchachos no van más para el colegio? O sea, vale, Lucho, mira, Dios es perfecto. Y 2 años antes me invitaron a hacer un itinerario desde Madrid, España, pasando por Toledo, por Getafe, y Sevilla, visitamos 5 escuelas con las cuales nos referenciamos. Ya. E íbamos de América Latina más o menos unos 20 rectores. Nos invitaron y nos llevaron para, dijéramos, intercambiar posturas académicas. Y ese es otro elemento. Yo creo que tenemos demasiados colegios con todo el respeto, con rectores políticos más que con rectores académicos. Ya. Creo que así como todo en este país ha sufrido la metástasis política, la justicia se politizó, las medicinas se politizó, las fuentes del derecho se politizaron, también la educación sufrió el mismo cáncer. Y los rectores, pese a que concursan, no obstante, llegan muchas veces por la palanca política, por la influencia política, por el control político. Claro. Entonces, yo creo que habernos referenciado con escuelas de España que no tenían absolutamente la más mínima contaminación de la política, sino que estaban gerenciados, liderados por académicos. Ya. Nos mostró sorpresivamente, ya estoy hablando del año 2019, nos mostró instituciones en sintonía con el mundo digital, donde todos los saberes dialogaban con la tecnología, mientras nosotros en el tercer mundo teníamos que tener un profesor de tecnología, que era como el gran gurú de la tecnología, el que sabía de Excel, el único que sabía de Microsoft. El que solucionaba todos los problemas de la tecnología en el colegio. Al lado de un océano de docentes analfabetos de tecnología, atropellados mortalmente por la tecnología. Y que valga la pena decirlo, en la pandemia nos dimos cuenta de ese analfabetismo, ¿no? Yo creo que la educación, dijéramos, ha cambiado de bigotes, pero no ha cambiado de ser. Bueno, ¿qué tal esa experiencia allá en Madrid, en España? O esa gente, por ejemplo, cosas muy interesantes. Nosotros todavía estamos pegados al marketing educativo por el uniforme de los estudiantes, El peinado, los actos cívicos de los colegios. Esta gente está en otra dimensión. Ellos le estaban trabajando ya a visiones internacionales. Entre otras cosas que dijéramos, es que la educación va muy pegada del modelo de sociedad que tengamos, de la tipología de hombre que construimos y de la concepción de cultura que poseamos. Y ahí me temo que muchas veces, por ejemplo, el modelo japonés,
El modelo japonés no forma estudiantes para Japón, forma estudiantes para el mundo entero, que les quepa en la cabeza. Y tú le preguntas, por ejemplo, a un estudiante, lo mismo el modelo español, tú le preguntas a un estudiante español por un conflicto de Arabia Saudita y te sabe dar razón y cuenta de ello. Tú le preguntas a un estudiante nuestro y escasamente sabe dónde queda el Catatumbo. Así es, así es. Entonces, hiciste uso de esa experiencia para enfrentar la pandemia con los estudiantes. No, vine bastante inquieto con ese tema. Sí. Vine inquieto con ese tema. Y empezamos desde el año 2019 a meternos todos en una alfabetización digital. Claro. Y a desmontar la omnipotencia del profesor de tecnología. Era un faraón. O sea, los profesores de tecnología, gracias a Dios el del Pablo VI no. Pero los docentes de tecnología eran, digamos, los faraones del mundo digital y de los hilos telemáticos. Y cada docente empezó a darse cuenta, por Dios, que tenías plataformas exclusivas para las disciplinas, claro, para sociales, el profesor de química. Por ejemplo, hoy pensar que un colegio tiene que tener el hiperlaboratorio cuando tienes laboratorios digitales de todo lo que quieras. Sí, así es. Hoy pensar, por ejemplo, que un estudiante aprende inglés en un tablero. Todavía tenemos una educación epicentrada en el tablero. Sí. O sea, cuando un estudiante, por ejemplo, cosas que me llenan el corazón. En el Colegio Pablo VI, por ejemplo, hay clases que los estudiantes están aquí en CRT interconectados simultáneamente con un salón de clase en Rusia. Wow. Tenemos, por ejemplo, en Carolina del Sur, tenemos un docente nuestro que está en una pasantía en Carolina del Sur. Y, por ejemplo, los estudiantes de ellos se conectan con los nuestros. Simultáneamente, los dos salones con una temática común. Entonces, yo creo que es como concibes la educación y dónde quieres tener un estudiante que pasa por tus aulas. Claro. Si lo quieres tener en la alcaldía municipal llevando una hojita de vida para recibir una bendición del político de turno, pues entonces no te gastes las neuronas. Vale que sí. Pero si quieres tener un estudiante que lo quieres ver trabajando en la NASA, en la Microsoft, lo quieres ver creando y potenciando desarrollo, pues lo tienes que meter desde otra perspectiva. Siguen interactuando aquí los amigos. Patricia López, bendiciones. Sandy Argumedo, excelente rector. Saludos. Un saludo desde la Fortaleza de Piedra, Samuel Rodríguez, un amigo de Cajicá. Natalia Hernández, saludos. Patricia López, excelente invitado. Visión admirable. John Soto. Saludos a John Jairo Soto, secretario de Educación de San Carlos. Un gran señor y amigo. Mónica Doria, Rodo Esquivia, Camilo José. Se ha vuelto un consumismo el educarse por las redes y las mentes se han hundido en un adormecimiento de la conciencia que nos ha llevado a una insensibilidad social. ¿Cómo la ves? Vale, visiones de la vida que se respetan. Jairo Montalvo, reporto sintonía, excelente invitado. Pero no olviden que todo modelo pedagógico y didáctico se circunscribe en un contexto sociopolítico. Muy de acuerdo. O sea, yo creo que ahí sí está el diálogo muy bien centrado en Jairo. Él tiene que dialogar necesariamente con nuestras riquezas culturales y sociales. Total. Por ejemplo, pensar en un joven cereteano que debemos ponerlo, en el colegio debe ser un trampolín para el universo entero. Pero que reconozca, se identifique, valore su acervo cultural. Vale que sí. Yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo. No se trata simplemente de crear un extranjero en su propio contexto, no, sino una persona que más aún se forma de tal manera que le suma al desarrollo cultural y social de su región. Gustavo, ¿cuáles fueron, en cierta manera, los aprendizajes de la pandemia? O sea, nos cogió descuidados porque yo no creo que ninguna empresa en el mundo haya puesto en su DOFA como una amenaza a la pandemia. No lo creo.
Pero bueno, ya nos agarró en marzo, en diciembre del 2019 finalizando, y aquí en marzo del 2020 ya estábamos encerrados. ¿Qué aprendizajes en ese encierro, ya, en tu visión como rector, se tuvo para la educación desde esa perspectiva? Primero, que si estamos en un centro de pensamiento donde forjamos mentes pensantes, lo primero que tenemos que tener es la capacidad de adaptarnos a las cambiantes realidades de la vida. En la vida no todo se puede predeterminar. En la vida tú tienes que planear, pero tienes que planear también dejando un margen a lo que pueda suceder, a las realidades que no resisten ser programadas, como una pandemia. Segundo, yo creo que nos enseñó lo vulnerables que somos los seres humanos y cómo estábamos de espaldas al cuidado de la vida. De hecho, me duele mucho ver que la sociedad, por ejemplo, ahora que estamos en la emancipación del tapabocas, ¿verdad? Creamos que el tapabocas era un enemigo de nuestra salud. Por ejemplo, la cultura de lavarse las manos, la cultura, por ejemplo, de cuidar nuestro cuerpo y de escuchar la voz de nuestro cuerpo, eso no se debe perder. Creo que la pandemia nos enseñó también a ser más trascendentes. Vimos cuán efímeros éramos, pero al mismo tiempo quizás buscamos a Dios solamente por la coyuntura y la necesidad. Y yo creo que la pandemia nos enseñó que Dios tiene un propósito sobre nuestras vidas y si estamos vivos es por bondad y misericordia de Él. ¿Viste más unión en las familias También, claro, en esta pandemia? Sin duda, sin duda. Vimos cómo la familia, al tenerse que confinar, se reencontró. Quizás por primera vez se dieron cuenta de el universo diverso que tienen sus hijos, y en el mundo académico se acercaron, porque tenemos muchos papás que solamente vienen por el boletín de notas al final de cada proceso, pero que no acompañan los procesos. Y yo creo que eso sirvió para que el padre de familia se diera cuenta que construir habilidades en un estudiante requiere estar en el paso a paso de él. Ya. Desde esa perspectiva, ¿qué no se podría repetir de la pandemia? Yo creo que en el mundo académico no deberíamos repetir una educación que desdeñe la capitalidad del mundo digital. Sí. Por ejemplo, voy a referirme solamente a un hecho. Nosotros trabajamos con Zoom, trabajamos con Meet, con todas las plataformas, pero en algún momento fuimos alfabetizados desde Carolina del Sur por una docente y nos metió en una plataforma que se llama NIRPO. ¡Qué fantástico! Tú y yo fuimos estudiantes de la época en que el docente venía a hacer una evaluación, recogía al final de la hora la evaluación, se la llevaba para su casa, seguía el aprendizaje y a los 3 días traía calificada la evaluación. Cuando ya lo traía la evaluación a los 3 días, ya estaban en otro tema, ya el vacío que estaba quedó y simplemente teníamos un resultado. En cambio, por ejemplo, tú sabes lo que es aplicar online un test de lo que estás haciendo o hacer una pregunta y ver la respuesta de todos tus estudiantes e inmediatamente, por ejemplo, que la plataforma NIRPO te lance cuántos estudiantes obtuvieron excelentes respuestas en la primera pregunta y cuál es la pregunta donde todos los estudiantes se escacharon. Pues tienes inmediatamente la retroalimentación en vivo y en directo, en el mismo momento, claro, y a un clic. Entonces no necesitas llevarte y quizás un docente tiene 10 evaluaciones por calificar, cuando llega no sabe si fue en sexto o en noveno donde los estudiantes se escacharon. En cambio, ahí estás y tienes pizarras que está viendo tu estudiante y la estás viendo tú. O sea, el mundo digital tiene una riqueza innegable. Yo creo que una de las pobrezas y de los medidores de pobreza del mundo contemporáneo es cuánta alfabetización digital tienes. ¿Cómo ves en este momento la educación del país?
En una gran crisis. Explícame. Yo creo que, dijéramos, nosotros, la educación es una caja de resonancia de todo lo que sucede en la sociedad. Una sociedad en crisis resuena poderosamente en una microsociedad que se llama escuela. Sí. Aquí resuena fuertemente la crisis de ser humano que tiene la sociedad. Nosotros tenemos que reconocer que los colombianos, dijéramos, Dios nos regaló la virtud de ser buenas personas, pero que nos contentamos simplemente con, dijéramos, la obra negra de ser buenas personas, pero nos faltan también muchas habilidades. Habilidades, por ejemplo, de respeto a la vida del otro, de respeto a la pluralidad del pensamiento, de valoración de las posiciones divergentes, y eso resuena en la escuela. Por ejemplo, las posiciones políticas irrespetuosas, denigrantes, que tengo que aplastar al otro para brillar yo, todo eso se expresa en una microsociedad que se llama la escuela. Pero también una crisis de pensamiento, lo que llaman los filósofos contemporáneos la era de cristal o del pensamiento líquido, seres humanos con tanto relativismo en el pensamiento, seres humanos, dijéramos, que como no leen, simplemente de cualquier medio de comunicación escrito o de cualquier medio de comunicación televisivo piensan como piensan ellos sin hacer un metabolismo de pensamiento. Tal vez llegando a lo que llaman desde hace poco una ignorancia supina, ¿no? Total. Entonces, todas esas crisis, está resonando la crisis de ser humano en la escuela, está resonando la crisis de pensamiento sólido, de seres humanos que no se creen dueños de la verdad, sino que dialogan con la pluralidad de la verdad, que se encuentran con el mundo multidiverso de la verdad, pero que, dijéramos, saben debatir, saben dialogar, saben confrontar ideas. Y al mismo tiempo, Lucho, yo creo que en la escuela está resonando una sociedad profundamente perezosa para la indagación y la investigación. Tenemos escuelas, o sea, que repiten lo que otro ha hecho. Y yo creo que las escuelas se convierten en una especie simplemente de cotorras repetidoras. Así es. Que nos aprendemos un libreto y lo repetimos. Total. Yo creo que no está bien que un estudiante esté 16 años en una escuela y al final salga sin ninguna producción propia, ni siquiera escribe un ensayo, un estudiante de sus propias neuronas. Así es. Es capaz de repetir lo que otro ha hecho, pero no es capaz de innovar. La creatividad juega un papel fundamental en esto. Aquí hay una pregunta muy enfocada a lo que estás diciendo. Dice, ¿cómo hacemos para que ese mensaje que estás dando se pueda llevar en el contexto educativo a los jóvenes estudiantes, a los padres, a los jóvenes pobres de conocimiento y de motivaciones para avanzar en la vida? O sea, los primeros que, vuelvo y digo, los primeros que tienen que cambiar de mentalidad son los docentes. Es decir, el día que tú simplemente en un aula evalúas de manera memorística lo que transmitiste, pues obviamente ese estudiante no tienes más que un domesticado académico allá enfrente. O sea, no, tienes un ser sin pensamiento. En verdad, tienes una tabla rasa que te repite lo que tú o lo que otro escribió. O sea, una botella ahí con un embudo y sí, claro, simplemente vaciándole el conocimiento. Claro. Que hoy el estudiante en una red lo puede encontrar perfectamente. Total. Entonces, yo creo que se trata de ver inmediatamente dentro de la metodología de cada aprendizaje que se engendren proyectos. Y ahí viene la pedagogía por proyectos. Claro. Y es, dijéramos, ¿cómo aplicas eso? ¿Cómo lo llevas a la vida? Por ejemplo, o sea, yo le insisto mucho a los profesores de sociales, ¿cómo es posible que un niño desde que está en preescolar ve sociales y termina 11 viendo economía, viendo filosofía, y al final ese estudiante nunca
por ejemplo, ha construido ni siquiera una tutela, no sabe cómo se hace una acción popular. No conocen ni siquiera la Constitución, No conocen partiendo de ahí. Correcto. Y luego en su contexto local no han tenido ninguna inferencia, por ejemplo, ningún observatorio. ¿Para qué estudia un estudiante, por ejemplo, muy honestamente, el componente estadístico y aleatorio, si no es capaz de aplicar una encuesta ni siquiera cuando sale de la puerta de su colegio hacia afuera? O sea, es un saber intramural de espaldas a las sociedades reales. Claro. Entonces, yo creo que no es difícil, pero es cuestión de tenerlo claro. Bajo esa mirada, ¿qué crees que le hace falta a la educación en Colombia entonces? Yo creo que lo que nos hace falta es aprendernos que un estudiante tiene magia creadora, que un estudiante tiene el poder de investigar, que un estudiante tiene la capacidad de producir. Pero si no les enseñamos, ¿cómo lo hacemos? Claro, yo sí digo, ahí es donde tienes como líder de un proceso en un colegio, tienes que tener una fuerza motivacional muy grande y tienes que tener unos medidores, ¿verdad? Sí. Que te permitan darte cuenta si lo que está sucediendo en el aula es simple transmisionismo o lo que estás es construyendo nuevos saberes, nuevos conocimientos, si lo que estás es aplicando el conocimiento en tu contexto. ¿Tiene futuro la educación en Colombia y Sí, cuál claro, es ese futuro? Claro, sin duda. Yo creo que una herramienta de apalancamiento social indiscutible es la educación. Porque mientras tienes un hombre pensante, ese hombre va a buscar el bien y la verdad. Pero también ese hombre va a buscar una calidad de vida para él y para los suyos. Y eso solo lo puedes lograr, dijéramos, si en la escuela has tenido ese estudiante desde ya proyectándose, desde ya, por ejemplo, cosas terribles que tiene el sistema educativo nuestro, que un estudiante salga de 16 años con un diploma en la mano y el día que sale con el diploma no sabe ni siquiera qué quiere hacer de la vida. Hace falta un poco de orientación vocacional. Sí, de proyecto de vida. Es decir, es que ese estudiante tiene que enseñarlo a perfilarse desde que está en el preescolar. Ya. O sea, tiene que ser una educación también, y eso lo vi mucho en España, una educación que haga perfilación, es decir, una educación que se va dando cuenta que Luis Eduardo Mercado es una persona hábil en comunicación, es una persona que tiene una redacción extraordinaria, es una persona brillante en su manera de leer y de interpretar lo que lee. Pues entonces lo vas perfilando y no lo llevas hasta 11 con una cantidad de asignaturas que no están en su perfil. Es como si quisiéramos tener, la educación todavía tiene la pretensión de que los estudiantes en 11 tienen que tener homogeneidad todos y tienen todos que saber lo mismo. Pues por Dios, si los tienes aquí 15 años, haz como en Europa o en Estados Unidos con el tema de la preparatoria. Cuando un estudiante te llega a noveno ya, llévalo por la línea donde tiene sus inmensas fortalezas. Haciendo uso de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Sin duda, sin duda. Y dijéramos, de las más altas genialidades que están en un estudiante. Es que el sistema educativo debe servir es para que el estudiante descubra la genialidad que ya está dentro de él. Pero en cierta manera, pues, de pronto hay personas detrás que no quieren que eso suceda. Es que no lo sabemos hacer nosotros mismos, los directivos y los docentes no lo sabemos hacer. Por ejemplo, los staff docentes los tenemos homogéneos ahí, pero no somos capaces de decir, bueno, estos 4 docentes, por ejemplo, tienen la genialidad digital, estos 4 docentes tienen la genialidad, por ejemplo, de la redacción, estos 4 docentes tienen la genialidad financiera, cómo los integras, cómo les desarrollas tampoco con los docentes lo hacemos. Es que nos faltan centros de entrenamiento de pensamiento también. Y de pronto hay un poco también de pereza temporal. Es decir, estamos en el colegio de 7 a 12 y de aquí me tengo que ir y, o sea, no te doy un minuto más para el colegio, o sea, así sea para mi propia capacitación. Bueno, contando, Lucho, con que tenemos los docentes dentro de los colegios,
Muchas veces sí los tenemos, pero por ejemplo sucede en el sistema Macondo, ¿verdad? En el sistema macondiano de educación nuestro, por ejemplo, que hay colegios en donde las maestras le pagan a un pelado que está en séptimo semestre, sexto semestre, y la maestra cobra el sueldo y le paga, dijéramos, cualquier bonificación a su sustituto allí que está dentro del aula, que es el que lleva al muchacho. Entonces, en Colombia tenemos todos los paisajes. Y esto sucede, y estos muchachos sin experiencia, apenas como que tomando un poco de la universidad, o sea, esto es perjudicial para Sin duda, la educación. Mira, ningún estudiante llegará a donde no haya llegado su docente. Y si apenas estás estructurándote como docente y estructurando tu propio pensamiento en una facultad, llegas hasta ahí. No tienes producción académica. Y yo sí creo, por ejemplo, que tenemos demasiado, con todo el respeto, tenemos demasiado parásito dentro del mundo de la educación. Y necesitamos un buen purgante. Y de hecho, hay docentes que ya cumplieron su ciclo. Sí, o sea, la edad también juega un papel fundamental en esto, ¿no? Sí, claro. Y la edad y la formación que tengan. Yo creo que también, además, el mundo académico se ha vuelto un negocio, y entonces con tanta universidad vendiendo títulos y negociando títulos de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Finalmente, digamos, los docentes le hacemos un flaco favor también a la educación, teniendo un título que no está respaldado por el saber más conspicuo y brillante de producción académica, sino teniendo un título para escalafonar. Todo eso le ha hecho mucho daño a la educación. Yo creo que nosotros, muy sinceramente, Lucho, si tú me lo permites, yo creo que así como está la sociedad enferma, la educación está enferma. Bueno, bajo esa perspectiva, ¿cómo te imaginas tú en 10 años la educación de este país? Bueno, esa pregunta sí no contaba con tu astucia. A ver, yo me imagino muy honestamente que nos hemos reconciliado, ya no por motivos de pandemia, sino por motivos de fecundidad académica con el mundo digital. Segundo, me imagino una educación que infiera y deje más huellas en la tipología de ser humano que formamos. Tercero, una educación que se salga de, digamos, de formar personas para que sepan de su microeconomía, y más personas que sean capaces de tener mente de emprendedores. Y cuarto, una educación que no se contente con tener consumismo académico. Es decir, simplemente repetir y dar lo que ya está hecho, sino una educación que cada claustro académico, cada centro académico tenga su propio perfil de producción académica. Yo creo que una de las cosas que más me encanta del sistema japonés es que las escuelas no están homogeneizadas. Y ahí viene un problema muy serio, por ejemplo, Lucho, con el tema de educación, los medidores externos, pruebas ICFES, por ejemplo. Pruebas PISA. Pruebas PISA. Entonces, lo que están buscando fundamentalmente es una homogeneidad. Hombre, deberíamos llegar a que cada escuela tuviese, dijéramos, su perfil y desarrollara sus grandes habilidades, y la otra escuela tuviera otra riqueza y la otra tuviera otra riqueza, y la midiéramos por sus riquezas internas y las riquezas de sus procesos y no por una estandarización. Me parece interesante eso. Gustavo, seguimos teniendo aquí interacciones. Nos dice un amigo de Turbo, cuando hablábamos de los parásitos, dice, hay falsos positivos en educación. Sí, sí, es verdad. Milena Novoa nos dice, es el pan de cada día. Y hay una madre familia, dice, mi hijo está en el Pablo VI, es una metodología diferente y excelente. Bueno, Gustavo, contigo siempre va a ser una, ¿cómo diríamos? Una experiencia académica interesante, tomarse un café contigo. Hemos tenido otros debates fuera de cámara, pero este ha sido sin duda uno de las mejores conversaciones que hemos tenido. Creo que
la comunidad ceretiana nos los agradecerá. Contando pues que estamos en el marco también de la celebración del Día del Maestro, y a todos los profesores les deseamos hoy un feliz día, que fue el domingo pasado, ¿no? Apuntando a que sigamos las huellas del maestro por excelencia, que es Jesús. No sé si de pronto tienes unas palabras finales para despedirnos. Yo me atrevería a decirle a todos los maestros, somos realmente inspiradores de nuevas generaciones. Que en lo que hacemos inspiremos realmente espíritu de ciencia, espíritu académico, espíritu de innovación. Es decir, que un estudiante cuando nos vea sienta que llegó quien le va a sorprender, sienta que llegó alguien que, dijéramos, lo que va a traer hoy al aula me deja sin palabras, que lo que ese docente va a proponerme me implica y al mismo tiempo me saca lo que tengo dentro. Ese día me daré cuenta que estamos creciendo, que un docente es fundamentalmente un verdadero esculpidor y tallador de una obra de arte. Vale, muchísimas gracias, Gustavo, por haber aceptado esta invitación, y gracias al Notición también por este espacio que nos brinda cada miércoles de 4 a 5 de la tarde. Gracias a la panadería y repostería Las Mil Delicias en el municipio de Cereté, a Cimevet, Asistencia Médica Veterinaria, un servicio integral para tus mascotas, Turbo Salida hacia Necoclí, Antojos Coffee, heladería y cafetería frente al parque principal de San Bernardo del Viento, y Raza Mulata Gastrobar, Montería, calle 63, número 836, barrio La Castellana, domicilios en Cereté, al 314-702-4394 y al 312-633-1951. Un saludo muy especial también a nuestra amiga María Casarrubia y a nuestra amiga Patricia López. Gustavo, la próxima semana vamos a tener aquí un colectivo. Ellos están trabajando en este momento sobre una moción de censura porque hay una audiencia pública frente al Plan Nacional de Cultura. Eso es el 25 de mayo. El Plan de Cultura es 2022-2032, es decenal. Y ellos han abierto una moción de censura frente a todo esto. Entonces vamos a tenerlos aquí para hablar un poco acerca de esa moción de censura y qué es lo que se quiere censurar. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por estar con nosotros en este programa Un Café Con. Y gracias a Padre Gustavo. ¿Y tú, te quieres tomar un café conmigo?